Las 11:24 de la mañana, un estudio del sindicato educativo CESIF, basado en los datos del Consejo Escolar de Aragón, indica que el alumnado con necesidades educativas especiales se ha triplicado en apenas 12 años, desde el 2011 hasta, estos son los datos, hasta 2024. Sí, una realidad que refleja una transformación profunda de los centros educativos, pero que también plantea muchas preguntas, porque cada vez hay más alumnos que necesitan apoyo específico, más diversidad, más situaciones distintas de una misma clase. ¿Está preparado el sistema educativo para atender esta realidad? ¿Están llegando los recursos al mismo ritmo que las necesidades? ¿Y qué está pasando hoy en día en las aulas? Hoy nos fijamos en la inclusión educativa, en lo que dicen los datos, en lo que viven los docentes y en lo que necesitan los alumnos. Pues vamos a saludar a Mónica de Cristóbal. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Mónica es la vicepresidenta de CESIF Aragón y es la portavoz del sindicato en materia de educación. Partimos de un estudio que analiza la evolución del alumnado hasta el curso 23-24, es decir, nos faltaría completarlo, ¿no? Pero con esos datos el crecimiento es muy claro. Los alumnos con necesidades educativas especiales prácticamente se han triplicado en 12 años. Mónica, ¿de qué hablamos cuando hablamos de necesidades especiales, de necesidades educativas especiales? Pues mira, cuando hablamos de las necesidades educativas nos referimos a aquellos alumnos que o bien ya vienen para escolarizarse con unas necesidades educativas especiales, bien por trastornos de discapacidad o física, visual, auditiva, intelectual, bien porque tienen un trastorno del espectro autista o bien porque tienen un trastorno grave de conducta. Pero también tenemos que hacer referencia a los ACNEAES, que son aquellos alumnos que vienen con unas necesidades o de altas capacidades intelectuales o con una vulnerabilidad socioeducativa o una incorporación tardía al sistema educativo o trastornos del lenguaje como pues una dislexia, una dislalia, un retraso madurativo, un déficit de atención grave. Hay muchas variables que engloba al alumnado ACNEAE. ¿Y qué fotografía nos dejan esos datos que yo mencionaba, Mónica, al principio? Pues mira, deja una fotografía un poco escalofriante, porque en los últimos años es cierto que nos faltan los últimos años, porque este estudio lo hemos querido basar en los estudios que hemos recogido del Consejo Escolar, que son los publicados, los oficiales, y además con una encuesta a más de 1.500 docentes que nos han contestado, que fíjate, nos puede llegar a sorprender con la cantidad de carga burocrática y de tareas que realizan en el día a día los docentes. Querer perder o invertir un ratito de su tiempo en contestar es muy significativo, porque cuando te presentan una encuesta dices sí, no tienes tiempo, pero los docentes que atienden a esta fotografía están tan necesitados de decir lo que está pasando en las aulas que hasta 1.500 docentes se han molestado en rellenar los datos que les hemos pedido, y conforme a estos datos es cuando hemos hecho esta fotografía que de verdad se ha triplicado, es que ha aumentado un 184% en los últimos años, y eso que todavía faltan los donde estamos viendo que sí que desde las autoridades educativas, desde el Departamento de Educación, se dotan de estas necesidades que tenemos ya en las aulas. Es que se han incrementado pues las aulas TEA, las aulas que se han creado, que se han inventado, que se han necesitado dotar en los centros ordinarios, pues han pasado de 25 a 82 y van a incrementar 10 más. O sea que es que vamos a tener 92 aulas TEA en los últimos 15 años. Esto es muy significativo. Pero es que hay aulas de educación especial donde se atiende al alumnado que no puede estar en un centro ordinario por sus necesidades psicológicas, cognitivas, de movilidad, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto, lo que hemos recogido en este estudio es que no sabemos por qué, pero la realidad es esta. Cada día viene el alumnado con más necesidades y, sin embargo, la dotación que se ha dado, es cierto que se ha incrementado el número de profesores, de especialistas que pueden atender, pero es que necesitamos muchos más. Es que no crece el mismo ritmo la necesidad del alumnado, que ya viene diagnosticado en nuestros centros a los 3 años, y los que no vienen, pues no los podemos diagnosticar porque nos falta personal. Con la inversión que hay en el gasto por alumno, porque
En los últimos años la inversión por alumno solo ha crecido un 26%, pero es que el alumnado es un 184%. Hay un desfase entre los recursos que nos dan y lo que hacemos. ¿Qué hacemos los docentes? Pues atenderlos igual y desesperarnos. Se genera una frustración en el aula a los 25, 22 o 30 alumnos en el caso de bachillerato, y tiene que impartir la materia, pero además impartirla en distintos niveles para que todo el alumnado pueda tener un mínimo de adquisición de los contenidos o conocimientos que allí se dan. Y eso es muy difícil. Está hablando, Mónica, de la desesperación de los profesorados. Yo me quedo con el dato que nos dabas de esos 1.500 profesores que se han implicado, ¿no?, que han participado en esa encuesta, lo cual muestra también pues un poco lo que tú estás describiendo, la desesperación. Pero también me imagino que habrá una parte importante del profesorado que no sabe cómo hacer frente, porque le falta formación. Sobre todo estoy pensando quizá en los más veteranos, cuya formación no contemplaba esos casos, digamos, de necesidades educativas especiales. ¿Eso es así? Claro, pues no solo que nos falte preparación, que efectivamente, o sea, cuando tú quieres integrar en tu aula a un alumno con una necesidad específica de apoyo educativo, necesitas la ayuda del personal especial, o sea, el personal específico, el que ha estudiado para trabajar eso, que son nuestros profesores de pedagogía terapéutica y nuestros profesores de audición y lenguaje, que son los que nos van a ayudar en ese gran conjunto de alumnado con unas necesidades del desarrollo del lenguaje y la comunicación, porque el alumnado TEA entra en este colectivo y también se ha triplicado. Entonces, el docente, el profesor de matemáticas, el profesor de primaria, el de educación física, el de conocimiento, el del taller, que afortunadamente nuestros alumnados sigue creciendo y sigue escolarizándose. Tenemos un problema muy grave. En primaria y en educación infantil están atendidos porque los docentes pues echamos muchas horas para formarnos como podemos o para hacer pues que ese alumnado esté lo máximo atendido en el aula, a pesar de toda la diversidad con la que nos encontramos. Pero desde CSIC denunciamos un gran olvido por parte de las administraciones educativas, no las de ahora, sino las desde hace 15 años, porque aquí este estudio es una muestra de los últimos 12, 14, 15 años, gran olvido de nuestra formación profesional y enseñanza secundaria, porque es que el alumnado crece. Es que el alumnado no se cura cuando termina en primaria. Y entonces este profesorado de talleres, de peluquería, de mecanizado, de auxiliar de clínica, de conductor de ambulancia, nuestros profesionales, nuestros futuros profesionales aragoneses, los que están estudiando y formándose en formación profesional, podrían llegar a titular con mucho más éxito si se dotasen estos centros educativos de los especialistas en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica para poder terminar con éxito. Porque es verdad que hay determinada parte de la población, del alumnado, que va a tener que estar escolarizado en un centro específico y se les va a proporcionar unos estudios EVO, una capacitación para la vida adulta, una serie de talleres, pero hay otro tipo de alumnado que con un poquito de ayuda, podría titular. Es que podría titular y tendríamos a lo mejor nos estamos perdiendo pues grandes fontaneros, grandes electricistas con la necesidad que tenemos en estos momentos y no dotan de ayuda a este profesorado para hacer que el alumnado con alguna necesidad educativa y apoyo educativo especial se le pueda dar. ¿Hay diferencias, Mónica, entre la educación pública, los centros públicos o los centros privados o concertados? Claro, hay muchísima diferencia. Hasta ahora la educación pública ha sido la que ha recogido todo este alumnado con necesidades educativas de apoyo especial. Evidentemente, es cierto que ahora mismo en Aragón, centros de educación especial en los últimos 25 años solo hay 8. Es cierto que se han ido creando, se empezó a poner una especie de tirita hace 10 años con las aulas de educación especial en centros ordinarios que pues se dotan y se atiende a la necesidad de la población porque requieren este tipo de especialización, pero no tienen la infraestructura ni todo el personal no docente necesario. Entonces, hasta ahora, todo ese alumnado con este tipo de necesidades se concentraba en la escuela pública. Ahora ya se están empezando a abrir determinadas aulas en centros concertados, de aulas TEA y aulas de educación especial. ¿En qué porcentaje puede haber crecido, Juan Antonio, concretamente el de la salud mental? Hoy los estudios que están diciendo a nivel
de la OCDE a nivel de España y a nivel de Aragón hay cifras muy variadas, pero ha aumentado más de un 20% problemas de salud mental en adultos, mucho más en jóvenes y todavía más en niños y adolescentes. Mónica, ¿vosotros sois conscientes también de este dato que nos daba ahora Juan Antonio? Hombre, nosotros somos conscientes, pero además es que me alegro que la UNESCO recomienda que haya un orientador cada 250 alumnos. En Aragón tenemos un orientador cada 608 alumnos. Entonces, claro que hay una falta brutal de diagnóstico, no solo para la salud mental, es que en las escuelas tenemos el reflejo de lo que hay en la sociedad y se ha aumentado en los datos que tenemos, pero que no nos los hemos inventado, que son los datos reales, un aumento brutal de la vulnerabilidad, que es lo que nos viene, pues un aumento brutal de trastornos de conducta, que no se está hablando, pero es que hay muchos trastornos de conducta que no se pueden corregir, o sea, que es imposible mantenerles bajo unas pautas mínimas para prestar atención. Hay una gran afluencia de alumnado con déficit de atención y hay muchos problemas de desarrollo del lenguaje, sumado a todos los problemas emocionales de trastornos de conductas alimenticios, de trastornos de conductas de tendencia suicida que nos proporciona la administración. Proporciona esos datos y son terroríficos porque no hay formación, porque un docente, o sea, hay una persona que es la coordinadora del bienestar, que es un docente, que ha sido formado, pero no lo suficiente como para poder atender estas necesidades. Es que necesitamos orientadores, necesitamos personas que han estudiado para poder atender estas necesidades. El docente sabe mucho de los contenidos que tiene que impartir, desde primaria, infantil, formación profesional, secundaria, bachillerato, pero no sabe qué hacer cuando una alumna, un alumno se te echa a llorar, lo ves que no come, lo ves que le están haciendo bullying, lo ves que quiere suicidarse. Es que no puedes. Es que la frustración que estamos denunciando, que el 93% de nuestros docentes se sienten estresados y frustrados porque no pueden dar la atención que quieren dar, porque se encuentran en las aulas desarmados. Y claro que hay más personal, claro que hay más diagnóstico, pero es que ya vienen diagnosticados de pediatría, es que ya se escolarizan a los 3 años. Y luego cuando te dicen, el tutor ve que hay un niño, un alumno, una alumna con una necesidad y pasa ese papelito. Y empieza la burocracia. Ahora empieza el terror, porque lo pasa a la CCP, a una reunión, luego a un organismo, a un colegiado, ahora al equipo directivo, ahora llega orientación, a la cola. Y a lo que te diagnostican este alumno que tú estás viendo que día tras día tienes en tu aula y que a lo que le llega la ayuda han tardado 7, 8, 9 meses. Eso es terrorífico. Por eso demandamos ya que se publique la 4ª orden, que es la orden que determina cada tantos alumnos, tanto personal docente y no docente en los centros educativos. Y empecemos a dar soluciones, porque se están dando, pero no al ritmo que nuestro alumnado, y es el futuro aragonés el que lo necesita. Y por supuesto los docentes, que son los que los tienen que atender. Tiene que ir mucho más rápido esa inversión, esa dotación. Los gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico, tienen que entender que lo que está pasando en la sociedad, esta agresividad, esta falta de empatía, esta falta de atención, todo lo que está en nuestras aulas, y tenemos que ayudar a nuestras personitas y a nuestros profesionales del futuro. Mónica de Cristóbal, un placer. Muchísimas gracias también. Muchas gracias a vosotros.